arquitectura, la charla 6, dedicada al Islam. Como hemos comentado en estas charlas, estas proceden de unas conferencias o unas clases dadas en un curso senior y son realmente divulgativas. Que nadie pretenda realmente aquí descubrir ni aprender cosas que puede aprender mucho más en cualquier libro. Es una charla de divulgación para un poco introducir lo que es la historia de la arquitectura. Como veréis, solo pongo unos pocos ejemplos de cada época, de cada arquitectura, para un poco poder ver con otros nuevos ojos la historia y la evolución de este arte. Realmente, al hablar del Islam, el origen del Islam está sin ninguna duda en esta efigie. Como sabéis, Abraham, del cual hablábamos en Ur, era un hombre de Ur, de los imperios de Mesopotamia, que recibe el mensaje de Dios de trasladarse a una nueva tierra. Dios está preparando todo para una alianza que conducirá realmente a la figura de Jesús. Pero esa alianza en principio va a dar lugar a dos pueblos, al pueblo judío y al pueblo árabe, es decir, no son una raza especial, era un hombre de Ur, un hombre de Irak, elegido por Dios para realizar con él una alianza. Abraham, como sabéis, no tenía hijos y su mujer Sara le dice a su esclava Agar que tenga con él un hijo y tiene un niño que se llama Ismael. Este va a ser el origen de los pueblos árabes. Es decir, aquí va a estar en parte el origen de lo que luego va a ser el Islam. Después, como sabéis, Dios le concede a Sara un hijo que será Isaac, que será, según la Biblia, el que Abraham irá a sacrificar, es decir, es el Cordero, es la premonición de Cristo, es el que va a marcar, por la obediencia de Abraham en sacrificar a su único hijo, la alianza con Dios. Pero para el Islam, el hijo que iba a sacrificar a Abraham no era Isaac, sino que era Ismael, que era realmente su primogénito. Es decir, para el Islam, Ismael es el Cordero de Dios. Ismael es el fruto de la alianza, el que va a marcar la alianza de Yahvé o de Alá, que es el mismo Dios, con los hombres y con un pueblo elegido, para unos el pueblo árabe, para otros el pueblo judío. Como sabéis, cuando vive ya Ismael, cuando va a nacer ya Isaac, realmente la convivencia entre las dos mujeres se hace muy difícil y Sara expulsa a Agar al desierto con su hijo. Esta va vagando por el desierto y van a morir de sed. Ella no quiere ver morir a Ismael de sed y lo aparta para no mirarlo. Es una escena realmente impresionante e entrañable. Esta pobre mujer con su hijo perdida en el desierto, en un punto que va a ser donde luego va a estar la Kaaba, como veremos. Pues el ángel del Señor descendió y que hizo abrir un pozo en el desierto, y lo cual salvó la vida a Agar y a Ismael. Y de él procederán todos los pueblos árabes, que por eso se llaman ismaelitas. Ese pozo está donde ahora está la Kaaba, la Meca. De este pueblo va a nacer un profeta, Mahoma, que va a recibir del arcángel Gabriel. Es curioso cómo Gabriel es un arcángel que realiza la misión de mensajero, va a recibir la revelación del Corán. Es la montaña donde está la cueva donde Mahoma va a recibir la revelación del Corán. ¿Veis? Un lugar de peregrinación. Esto habla ya muy bien del paisaje que va a ser el paisaje mítico del mundo árabe y del Islam. ¿Qué fue el Islam? El Islam, en los primeros momentos, Mahoma reza orando hacia Jerusalén, porque su Dios es el Dios de los judíos, es Yahvé. Mahoma había conocido el judaísmo y había conocido sin duda el cristianismo. Y lo que realiza el Islam se parece mucho, esta es una teoría mía, a lo que va a realizar el protestantismo en el siglo XVI. Es decir, cuando uno tiene una religión tan entrañable como es el cristianismo, de un Dios que se ha hecho hombre, la tendencia muchas veces del hombre es alejarse de ese Dios tan entrañable y volver a la abstracción. Eso pasa con los pueblos del norte de Europa, pueblos muy patriarcales que no podían entender un cristianismo, un Dios donde una mujer, María, había sido madre de Dios, y al final el protestantismo es una vuelta a la abstracción, a un Dios Padre,
El protestantismo rechaza a María, rechaza la figura de los santos. Es decir, es como si rechazase lo más cotidiano, lo más amable del cristianismo y se va hacia una religión más abstracta, como es el protestantismo, más patriarcal, heredera típica de las religiones indoeuropeas. Pues lo mismo va a pasar con el mundo árabe, es decir, con el sur, con la Arabia del Sur, donde en cierta manera rechazan la dulzura del cristianismo y tienden de nuevo hacia el Yahvé, hacia el mundo del Yahvé de los judíos. Por eso ellos continuamente dicen: Dios está solo, Dios está solo, Dios está solo. Rechazan la idea de la Trinidad, que es una idea cristiana de un Dios amoroso, de un Dios con su Hijo, con el Espíritu Santo, de una especie de familia, de relación. Es decir, que el Islam se parece en eso mucho al protestantismo. También su arquitectura se va a parecer a la arquitectura moderna protestante, una arquitectura que rechaza la presencia de Dios en el mundo y tiende hacia una abstracción. Esta es la tumba donde está Mahoma, que está en Medina. Esta es la tumba de Mahoma. Y esta es la Kaaba. Aquí había una piedra negra, se dice que era una piedra del paraíso, transformada en color negro por los pecados de los hombres. También se dicen que era un meteorito que estaba adorado por las tribus nómadas de todo el desierto arábigo. También en la Kaaba había unas pinturas de la Virgen con Jesús, lo cual indica que el cristianismo ya se había introducido en estos pueblos. Y también es el lugar, en las cercanías está el pozo donde el ángel hizo brotar el agua para salvar a Agar y a Ismael. Es un lugar de peregrinación de los musulmanes. Y fijaros que esta era la Meca antes del siglo XX. Y fijaros qué arquitectura tan, de cierta manera, amable, humilde, pero a la vez tan hermosa. Esta mezcla de cubos, de espacios muy sencillos que van tendiendo hacia la vertical por la densidad de la Meca en aquellos años. Y uno al ver esto se da cuenta qué extraño es el Islam al mundo árabe. Esto lo he descubierto hace poco. Es verdad que los pueblos en su arquitectura popular expresan su manera de ser, de sentir. Esta es una arquitectura, podríamos decir, mediterránea, muy pequeña, amable, cúbica, laberíntica, muy intimista, muy típica, podríamos decir, de toda la orilla del Mediterráneo. Y sin embargo, la arquitectura que va a implantar el Islam es una arquitectura que no tiene nada que ver con esto. Es una arquitectura abstracta, de grandes dimensiones, muy violenta, muy fría, podríamos decir. Uno se da cuenta cómo realmente la religión que iba con estos pueblos, con los pueblos del borde del Mediterráneo, del mundo árabe, era el cristianismo. Cuando uno ve cómo el cristianismo se mantenía en todo el norte de África, en el Atlas, uno se da cuenta que esa religión, donde uno tiene sus santos, sus ejemplos cotidianos, donde admite el perdón, donde Dios se ha hecho hombre, donde todo es tan amable, tan íntimo, donde tienen la figura de María para acudir a ella, cómo iba muy bien con estos pueblos intimistas, humildes, sencillos. Y realmente cómo el Islam es algo un poco impuesto a esta idiosincrasia, a estos pueblos. Esta es la Meca actual. Fijaros la aberración que ha supuesto. Nosotros participamos en un concurso para, parte, realizar una actuación en la Meca y tratábamos de respetar la arquitectura popular que allí había. Quedamos el puesto segundo, porque lo que se está haciendo realmente es una aberración. Fijaros que la casa de Saud, la que da nombre a Arabia Saudí, su única misión era defender los santos lugares. Y esta es la defensa que están haciendo. Fijaros, unos rascacielos que imitan el reloj del Parlamento de Londres. Una destrucción absoluta de la tradición del Islam, de la tradición de los pueblos árabes. Una pura especulación para construir cientos de habitaciones de hotel. Pienso yo que los musulmanes verdaderos tienen que sentir un tremendo dolor al llegar a la Meca y ver en qué se está convirtiendo. ¿Y qué hizo el Islam? El Islam, como veis, va a hacer una arquitectura muy abstracta, muy geométrica, muy pura, que va a tener en esa geometría, en esa fuerza, gran parte de su prestigio, de su belleza. Esta es la mezquita de Samarra,
Siempre, como veis, son espacios amurallados en el desierto, porque es un paisaje hostil y ante un paisaje hostil el hombre se cierra. Esta es la mezquita de Samarra con este maravilloso zigurat. ¿Y cómo es la primera mezquita? Dicen que la primera mezquita solo era una pared con un nicho que marca la dirección de la Meca. Primero Mahoma rezaba hacia Jerusalén y cuando los judíos no quisieron convertirse a la nueva religión, una tarde giró y empezó a rezar hacia la Meca. Fijaros en ese movimiento de Mahoma, cuánto dolor va a producir, qué separación brutal entre dos pueblos que eran realmente hijos todos de Abraham, esas decisiones que a veces marcan el curso de la historia de los pueblos, porque si no el mundo del Islam habría seguido orando hacia el Dios de los judíos, hacia Jerusalén. Por eso hay en Medina una mezquita, se llamaba la mezquita de los dos mihrab, es decir, porque tenía el mihrab original hacia Jerusalén y el otro mihrab hacia la Meca. Ahora han destruido el mihrab hacia Jerusalén. Entonces la primera mezquita dicen que era una pared con un nicho, porque hay que pensar que en la mezquita Dios no está, no es como en el cristianismo, donde Dios está presente en la Eucaristía, en el sagrario. En el Islam no, el nicho del mihrab o la qibla marca solo la dirección de la Meca, es decir, la dirección de ese punto sagrado donde Dios, el ángel de Dios, salvó al origen del pueblo árabe. Después, ese espacio en que se rezaba se cubrió por el sol, como es natural, unos troncos de palmeras y se creó un primer porche. Fijaros que el espacio es sencillísimo. Es un espacio que recuerda a las apadanas persas, esos salones persas de columnas, pero es algo como inmediato. Es como un porche en un muro y en ese muro solo hay un nicho. Fijaros cómo expresa la abstracción de esta religión, la dureza, en cierta manera, de este Dios, aunque se habla de un Dios misericordioso, pero es un Dios muy alejado de su pueblo. Luego, como es natural, surgirá un porche donde aparecerá la fuente para lavarse y el alminar para llamar a la oración. Y como veis, todo ello siempre amurallado ante un paisaje hostil, ante un mundo hostil. Esta es la mezquita de Damasco. Es una mezquita impresionante, es de las primeras mezquitas. Primero fue la de Medina, pero está muy transformada. Por eso os voy a enseñar Damasco y Jerusalén. La mezquita de Damasco es apasionante porque toda ella está rodeada por una gran muralla, porque era el recinto el Témenos, el recinto de un gigantesco templo griego, luego romano, que estaba en el centro de Damasco. Sobre ese templo luego se hizo una basílica cristiana. Hay quien opina que este edificio es la antigua basílica dedicada a San Juan Bautista, porque es una nave muy extraña que rompe, como vamos a ver, la continuidad de la mezquita. Pero aquí tenemos el porche, esa mezquita original de Damasco, con luego el porche que rodea el patio. Como veis, es el esquema que hemos visto antes, repetido. Es una nave preciosa, larguísima, muy en sus inicios, se nota que está ya ensayando nuevos elementos. Fijaros, estas son las entradas y hacia aquí está el mihrab. Y aquí los porches, los pórticos, van paralelos a la pared del mihrab, paralelos, por así decir, a la dirección de la Meca. Y aquí de repente aparece esta ruptura, que es una nave que marca el eje de mihrab, que veremos que en Córdoba también se va a producir, pero de una manera mucho más sutil, y que como rompe tanto la continuidad del espacio, muchos han creído que esta era la primitiva iglesia de San Juan y que los árabes se apropiaron de ella, como siempre hacían, y la transformaron en mezquita. Aquí, como veis, lo que se está buscando es, dado la longitud del espacio, su profundidad, una altura suficiente para ventilar, para tener un espacio amplio. Y aquí se crea una gran arquería basada en las tradiciones romanas, con unas grandes columnas cogidas del templo romano que aquí había, que luego se suplementan, como veis, con otra arquería. Y como veis, es un sistema muy sencillo en que se suplementa, aún sin un criterio claro, no hay una relación entre la arquería de abajo y la de arriba, pero quizá esa simplificación, esa carencia por así decir, de objetivos de un orden determinado es la que da la grandeza a estos espacios, que han surgido como unos gigantescos almacenes. Esta es la capilla donde está enterrado San Juan Bautista. Como veis, el Islam y el cristianismo tenían mucho que ver.
fue la decisión de Mahoma la de irse alejando de algo que podía haber sido un cristianismo del sur, por así decir. Aquí la tenemos, como veis, es un espacio grandioso, hereda la grandiosidad del mundo romano, del mundo griego, pero ya con una nueva concepción. ¿Veis? Aparece el arco sobre la columna, algo que había sido un invento realmente cristiano, como lo vimos en la lección anterior. Y todo el espacio es un espacio muy indefinido que mira en una dirección, que no solo es un punto, no solo es este el eje de la nave, sino que es realmente en cualquier dirección, mientras se mire a ese muro. Fijaros respecto al eje cristiano que tiende hacia un punto que es el altar, esto es un paso a muchas más direcciones, a una bidimensionalidad, es decir, es un paso a una religión mucho más abstracta. Aquí tenemos la planta, fijaros, es un espacio amplísimo, impresionante, una muralla preciosa, donde se han colocado, como veis, las arquerías paralelas al muro de Mihrab, que es este nicho. Y por eso aquí extraña tanto este eje que está marcando el Mihrab, cuando en el Islam no le suele gustar marcar ejes, sino que todo es un espacio que mira hacia una pared. Como recuerdo de la primitiva mezquita. Este se cree que era la basílica cristiana que había en este lugar, donde hubo un templo antes. Es decir, en esta planta no se apuesta por la idea de que la nave actual sea la nave de San Juan Bautista, sino que habría sido una basílica situada en el centro. Como veis, sí que hay algo aquí, hay una cierta dureza, un cierto fatalismo que le va alejando del mundo romano y del mundo griego. Esta sucesión de arquerías, esta repetición en un ritmo infinito, esto es algo que Grecia no tenía y que Roma tampoco. El Islam desborda, por así decir, esta dimensión. Va más allá, trasciende el mundo más humano del helenismo y del mundo romano. Da un paso más allá. En cierta manera, podríamos decir que es una religión más moderna, porque va hacia un mundo más abstracto, más repetitivo, en cierta manera más inhumano también. Está la preciosa en la noche, preciosa mezquita de Damasco. Como veis, hay algo de infinitud. El Dios del Islam es un Dios muy alejado, muy infinito, muy eterno, muy poderoso. Este es el Mihrab de Damasco, ese es el espacio más sagrado, por así decir, de la mezquita, pero esto no representa nada la presencia de Dios, simplemente marca una dirección. Es decir, Alá no está presente en el Mihrab. Fijaros, aquí se ve muy bien la muralla del antiguo recinto romano en el centro de la ciudad. Aquí vemos tremenda escala que tiene, preciosa, la gran nave enigmática, los torreones. Os muestro esto porque Córdoba va a tomar mucho de este ejemplo. Y de ahí pasamos a la siguiente mezquita, después de la de Medina, que no os enseñé porque está muy transformada, Damasco y Jerusalén. Jerusalén, este es el recinto del templo, donde estaba el templo de Jerusalén, de ahí vienen todos los problemas, porque en la tradición del Islam se dice que Mahoma subió al cielo, luego volvió, subió al cielo con su caballo desde la roca donde se había efectuado el sacrificio, según ellos, de Abraham, iba a ejecutar a Ismael porque se lo había pedido Dios. Y eso es el punto este de la cúpula de la roca. Es decir, que el Islam se apropia del recinto sagrado donde había estado el templo de Jerusalén, destruido por los romanos, como lo había anunciado Cristo, camino de la cruz, cuando dice que lloren por Jerusalén, porque después de la muerte de Cristo, Jerusalén va a ser arrasado por los romanos y el gran templo va a ser destruido. Sobre ese recinto, el Islam, como siempre hace, el Islam ocupa territorios que habían sido consagrados por otras religiones, en este caso por el judaísmo, va a construir la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Este es el recinto que tantos problemas está dando. El otro día entró el ejército israelí en este recinto. Siempre es un motivo de disputa. Es verdad que Jerusalén, después de la guerra de los 6 días, es conquistada completamente por el ejército israelí, pero les permitió seguir utilizando este recinto sagrado. Fue una decisión extraña porque realmente para los judíos
recuperar el recinto del templo era su sueño, incluso volver a edificar el templo. Pues el hecho de cederlo al mundo árabe, dejarles mantener aquí su religión, fue un acto extraño y de una enorme generosidad. Pero continuamente están los incidentes, porque aquí, ahí abajo, está el muro de las lamentaciones, donde los judíos se lamentan de la destrucción del templo. Aquí vemos este recinto mágico, el templo, ahora veremos dónde podía estar. Y esta es la mezquita Al-Aqsa. Como veis, es una mezquita pequeñita, donde estaba parte de los pórticos del templo judío. Pero aquí sí que se va a producir un cambio en la dirección de las arquerías. Este es el muro del templo de Jerusalén. Ahí está el muro de las lamentaciones. Y como veis, aquí que estaba la entrada sur al templo, se ha colocado la mezquita Al-Aqsa. Allí veis Monte de los Olivos y el cementerio judío. Este es el mihrab de la mezquita de Al-Aqsa, de Jerusalén. Como veis, un mihrab sencillo. Y como veis, esta es la dirección del mihrab. ¿Veis? Aquí las arquerías ya van perpendiculares al mihrab, como quizá es más lógico, y aquí se van marcando las direcciones. Sí que es verdad que siempre a veces es un poco más ancha el eje que va al mihrab, a veces está decorado con más lujo, pero la mezquita siempre, esta es una mezquita pequeña, pero siempre marca esa dirección. Aquí, como veis, la arquería recuerda un poco a Damasco, pero hay dos filas de arcos encima, y se basa también en unas gigantescas columnas con un arco. Aquí ya tenéis un arco ya un poco apuntado, el arco árabe, que marcan la dirección del mihrab. Esta es desde la entrada. Pues como veis, es una arquitectura muy sencilla que aún no está conformada. Ya veis que aquí de repente aparecen unos elementos más gruesos. No está incipiente en su desarrollo. Esta es la mezquita, donde como veis también se ha marcado un eje con una pequeña cúpula, una mezquita pequeña, y esta es la cúpula de la roca. Aquí, esta que es una preciosa silueta en Jerusalén, se ve muchísimo. Allí vemos, esta copió el Santo Sepulcro de Jesús, que está ahí, la cúpula que había hecho Constantino, que era una cúpula de madera, luego rehecha. Es decir, que toma del cristianismo la imagen de la cúpula del Santo Sepulcro. Esta es una cúpula en madera y esto lo que está marcando es el lugar donde se había producido el sacrificio de Abraham, o bien sobre su hijo Ismael o sobre Isaac, es decir, la premonición del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios. Como veis, es un espacio fascinante, precioso, donde ya aparece la geometría del Islam con sus octógonos, sus hexágonos, su mezcla de cuadrado y círculo, y donde aparece esta decoración maravillosa que marca un lugar sagrado del Islam. Este es el espacio interior, es una cúpula de madera. Como veis, recuerda lo que vimos en la lección anterior, recuerda esas tumbas cristianas de Santa Constanza y de Santa Elena que Constantino había hecho para su hermana y su madre, que eran un espacio circular donde aparece ya la columna y la arquería. Es un espacio precioso donde el Islam va a demostrar ya esa, así como tiende a la abstracción, pronto va a prohibir la figuración, es decir, la pintura figurativa, con lo cual se perdió unas enormes posibilidades que tenía la creatividad del mundo árabe y va a obligar, por tanto, a una decoración más abstracta, floral o de dibujos geométricos. Y esta era la posición del templo de Jerusalén. Aquí está la mezquita Al-Aqsa y aquí está la cúpula de la roca. Esta es la puerta que da hacia el Monte de los Olivos, hacia el Valle de Hebrón, donde cuando todos resucitemos vamos a resucitar aquí y entraremos por esta puerta que hoy siempre está cerrada esperando el día del juicio final de la resurrección. Entonces fijaros, este era el segundo templo, este es el recinto, aquí está la mezquita, aquí está el muro de las lamentaciones y aquí el Islam hizo la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca. ¿Dónde estaba el templo judío? Porque ahí estaba la montaña donde Abraham quiso sacrificar a Isaac
o a Ismael, según las versiones. Como veis, el punto es muy problemático porque para los judíos este es el monte sagrado. Hay incluso una teoría que dice que hay lo que se habla del tercer templo, que hay un movimiento judío que está preparándose para atacar la mezquita, la cúpula de la roca, tomar de nuevo la explanada del templo y reconstruir el tercer templo, que se habla de que ya están las piedras preparadas y todo preparado para expulsar de aquí al Islam. Esta es la roca en la cual Abraham iba a sacrificar a su hijo primogénito. Una premonición, como digo, del sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, que va a morir en la cruz. Como veis, es un espacio mágico, una gran roca, donde estuvo también el templo de Jerusalén. Y como veis, ha copiado esta que era el Santo Sepulcro hecho por Constantino y que luego los cruzados ampliaron con esta pequeña iglesia románica Cister. Pues bien, ¿qué va a hacer el Islam? El Islam, esta es Samarra de nuevo, en primer lugar se va a cerrar siempre al exterior, es una arquitectura que oculta su riqueza, que oculta su belleza interior, su espacio interior, lo va a ocultar siempre en unos grandes murallones. Fijaros que estos dibujos de coronación, muy típicos de la arquitectura luego española, de la arquitectura navarro-aragonesa, que luego pasó a Granada, que es las arquerías en lo alto de las fachadas. Esto procede, en parte, se cree, de viejas villas romanas o en parte también del mundo del Islam. Y luego, como veis, los torreones, el mundo cerrado que encierra un paraíso. Este es el maravilloso alminar figurat de Samarra. Pero esto se va a repetir siempre en el Islam. ¿Qué logra el Islam cerrándose ante el paisaje? Así como Grecia miraba el paisaje, se extasiaba ante la mirada del paisaje, el Islam se va a cerrar. ¿Eso qué es lo que hace? Eso hace que el cielo sea el gran protagonista del espacio. Nada importan las llanuras, los montes, el mar, lo importante es el cielo. Eso unido a la austeridad, a la monumentalidad, a la cierta dureza, un poco misericordia de sus ritmos, va a dar la grandeza que tiene siempre los monumentos del Islam. Sean estos mezquitas, sean madrasas, universidades, siempre en torno a un patio, sean caravansares donde descansaban las caravanas, siempre ese cuadrado que marca el cielo. Eso es lo maravilla del Islam. Siempre en todas, la mezquita de Kairouan en Túnez, como veis, el patio lo que logra es no es un patio como el patio romano o el patio griego, un patio amable. Son patios duros, son patios que preparan para el espacio de oración, son casi mezquitas sin techar, y es el cielo el gran protagonista del espacio. Y siempre, por supuesto, la gran muralla que rodea ese espacio. Fijaros que en la ciudad laberíntica, que no deja de ser la ciudad del Islam, la ciudad del Mediterráneo, del mundo árabe, el espacio del patio de la mezquita es el único espacio libre que queda en la ciudad. Es decir, que es un contraste enorme, ¿no?, con el mundo. Recuerda mucho las ciudades que vimos de Mesopotamia, donde ciudades muy laberínticas, donde las explanadas ante el palacio del rey o ante el zigurat eran los únicos espacios libres que había en la ciudad. El Islam va a tomar muchísimo de los imperios de Mesopotamia. Aquí tenemos esas ciudades del desierto que nacen como flores, desaparecían con las dinastías, asombroso. Hay ciudades maravillosas con palacios y jardines que han desaparecido y que hoy están bajo las arenas del desierto. Pero eso es algo muy típico del Islam. Yo pienso que todas las ciudades actualmente de Dakar, de Abu Dhabi, todas estas ciudades lujosísimas que viven realmente del petróleo, quizá algún día vuelvan a estar sepultadas por la arena del desierto, porque es muy típico del Islam el pasar dinastías, el pasar imperios. Fijaros, es una arquitectura de una geometría muy bonita. Donde aparece algo que podríamos decir, sí, recuerda al mundo romano, pero esta sucesión recuerda también mucho los palacios de Mesopotamia. Fijaros, siempre una sucesión de patios, pero repetidos. Es un ritmo muy típico del Islam, con una cierta dureza y de una geometría maravillosa, perfecta. Recuerda también mucho,
lo comenté cuando veíamos los palacios de Akenatón en Egipto, recuerda mucho también el mundo de Akenatón de Egipto. Hay un camino misterioso que va desde Akenatón al mundo árabe y así llega también a la Alhambra de Granada. Bueno, y aquí veis siempre los murallones. Y ahora tenemos una ciudad maravillosa que ahora los modernos historiadores tratan de desprestigiarla, diciendo que es una construcción del reino de Taifas. Es absurdo pensar que un reino de Taifa que tiene que pagar dinero al reino de Navarra y de Aragón para sobrevivir, y con ese dinero Navarra y Aragón hacen las maravillas románicas que hacen, es impensable que tuviese medios para hacer una ciudad tan fantástica como esta, que es la Aljafería de Zaragoza. Sin ninguna duda, esta es una ciudad construida en los primeros tiempos del Islam, en la época del califato. Como veis, le falta, fue derribado estos 3 lados, pero toda la ciudad era así. Es decir, en Zaragoza tenemos una maravillosa ciudad de los primeros tiempos del Islam, un verdadero tesoro. Estas son sus puertas. Hablaremos luego en el románico español de cómo esto influyó en un momento excepcional, como puede ser Leire, y como veis recuerda de esas ciudades primeras del Islam. Y este es el precioso mihrab de la Aljafería de Zaragoza, de la mezquita. Y ahora pasamos a la gran maravilla de la arquitectura del Islam, la mezquita de Córdoba. Fijaros, es un recinto amurallado precioso con estos torreones que constructivamente no tienen mucho sentido porque las naves de la arquería van en esta dirección. Es aquí donde hay que colocar los estribos para soportar las arquerías, pero que repiten los torreones de esas ciudades del desierto del Islam. Fijaros, es fascinante esta mezquita, la mezquita más hermosa del Islam, reconocida por todos los historiadores árabes, con toda su sucesión de puertas de todos los distintos califas, y es una maravilla que se haya conservado. Fijaros, es una mezquita gigantesca, un patio maravilloso, con un alminar que era el tesoro del mundo árabe, y donde los cristianos actuaron, pero por fortuna respetaron la mezquita. Esta es la primera actuación cristiana, que es una nave que suprime uno de los pilares de la mezquita, pero como veis es muy respetuosa porque, aunque cambia la dirección, porque no es hacia la Meca, sino hacia Oriente, hacia el sol naciente donde deben mirar los templos cristianos, como veis fue muy respetuosa. La siguiente, quizá aún fue a una escala brutal, es un impresionante templo renacentista, pero si os fijáis también, a su manera, también fue respetuoso. El caso es que respetó todas las arquerías, trató de respetar el ritmo, como veis, respeta el ritmo de las arquerías, coloca estos grandes machones que casi no rompen la continuidad de las naves de la mezquita. Aquí tenemos el mihrab. La mezquita de Córdoba está desplazado porque la mezquita se amplió por Almanzor luego, ahora lo vamos a ver. Y aquí tenemos la capilla del Sagrario. Aquí, como veis, es unos planos que ahora veréis quién es de Américo Toledano, donde la mezquita primera de Abderramán I, el que huye de la dinastía, es el Omeya que huye de Damasco, de la matanza de los Omeyas por los abasidas de Bagdad. Como veis, tenía un pequeño patio y un alminar que se ha encontrado en las excavaciones. Y como veis, ya aquí toma la decisión de las naves en dirección del mihrab. Ya aparecen los pequeños machones que van marcando la mezquita. Esta es la ampliación de Abderramán II. Bueno, aquí faltaría de Abderramán III, que amplía el patio y hace el maravilloso alminar. Abderramán III va a ser ya, se declara califa y se separa definitivamente de Bagdad. Como veis, se nota en dónde estaba el muro de Abderramán I y lo que ha hecho ha sido ampliar las arquerías con la maravilla de que han seguido el mismo modelo. Esta es la ampliación de la Aqen II, impresionante ampliación, donde va a hacer ya un maravilloso, el más hermoso mihrab del Islam, con una serie de cúpulas maravillosas, donde, como veis, ya pone punto final al empuje de las arquerías. Y, es decir, es ya la tercera, cuarta realmente ampliación de la mezquita. Como veis, ya es una mezquita enorme por sus dimensiones en esta dirección. Y esta es ya la ampliación de Almanzor, que la convierte en la mezquita más grande del Islam en aquellos años.
que lo que hace es ampliar, por eso el mihrab está desplazado. Eso no tiene importancia en el Islam, puesto que lo importante es la dirección de la Meca, no el eje, y lo amplía con repitiendo la misma solución arquitectónica. La maravilla es que 4 califas a lo largo de muchísimos años han respetado el modelo original de Abderramán I. Después aquí está la primera iglesia cristiana, como veis, ha respetado todo excepto que ha suprimido 2 pilares para crear la iglesia. Esta es la gran catedral que, como veis, se ha adaptado a la trama de la mezquita, pero que por supuesto también ha hecho desaparecer 2 o 3 pilares del centro para construir su gran templo, y donde aparecen sí los arbotantes van a reforzar la zona de los pilares. Pero como veis, a pesar de que efectivamente nos gustaría más la mezquita sin estas actuaciones, es asombroso que hayan respetado, que se haya logrado esta simbiosis de las 2 religiones. Es una maravilla. Esta es la dinastía de el primer emir Abderramán I de los omeyas. Los omeyas eran los más cultos del Islam y tuvimos la gran suerte de que tenemos una dinastía omeya que va a llegar prácticamente hasta el final, hasta Almanzor. Aquí lo tenemos visto en otra dirección, donde vemos la Abderramán I, la ampliación de Abderramán II, esta que no estaba antes, la de Abderramán III, con la ampliación del patio y la torre, Alakam II, donde hace ya la mihrab, y Almanzor, que como veis curiosamente respeta, en cierta manera, esta frontera, que no tenía por qué respetar, porque este era el antiguo mihrab de Abderramán II, pero de cierta manera trata de dialogar perfectamente con la mezquita antigua. Y eso fue el gran mérito de todos los califas y de Almanzor, que no era califa, era un gobernador, por así decir. Y luego tenemos la maravilla de las puertas. Se nos han conservado casi todas las puertas, menos el lateral que amplió Almanzor, las puertas maravillosas. Hay que pensar que cuando se hace esto, Occidente está en una época de sombras, donde nada puede igualar la belleza de estas celosías, de estas tallas. Y Occidente va a tomar muchas cosas. Va a tomar del Islam el arco apuntado, va a tomar de Córdoba el juego de colores, que luego lo va a repetir muchísimo en el románico occidental, y va a aprender muchísimo de en cierta manera, esta continuidad del mundo griego a través del Islam, con sus columnas, sus capiteles. Es una maravilla que tengamos tantas puertas desde los primeros tiempos a épocas posteriores de la mezquita. Fijaros la maravilla que es esto, es realmente emocionante. Aquí ya hay juegos de jerarquías, arquerías de una escala sobre la gran arquería. Aparece el alfiz, que es el rectángulo que envuelve el arco de herradura. El arco de herradura es un arco español, lo toma el Islam y luego lo va a repetir por todo el Mediterráneo. El arco lobulado, que veremos aparecer también, Occidente lo copiará, en San Isidro de León. Es decir, aquí hay el germen de lo que va a ser luego en gran parte el arte románico y el arte gótico. Los arcos entrecruzados, aquí veis ya aparece el arco apuntado. Bueno, es una sinfonía de belleza que tengamos tantas puertas en todos los tramos de la mezquita. Aquí tenemos la maravilla que dentro del maravilloso campanario cristiano, dentro está el alminar de Abderramán III. Fijaros, era un alminar altísimo, precioso, y por suerte está dentro. Cuando uno entra en el alminar, en el actual campanario, se da cuenta que está dentro del alminar de la mezquita. Era un alminar curioso porque tenía 2 escaleras, dicen que si una era de subida y otra de bajada. En cierta manera también era para dar consistencia a una torre muy muy alta, y curiosamente los campanarios románicos van a copiar, les parece tan espléndido esta torre, que van a copiar su exterior sin saber que procedía de que dentro había 2 escaleras. Y esto lo vamos a ver repetido en todos los campanarios del primer románico. Claro, será una torre altísima. Pienso que algún día encontraremos, cada vez hay descubrimientos más asombrosos, si encontraremos esas manzanas de oro que culminaban el alminar. El patio,
Los columnas realmente ha llegado muy bien hasta nuestros días y esta es la impresionante fachada de la mezquita en día de lluvia. Vais a ver que las arquerías se convierten en acueductos para sacar el agua de lluvia y esto se han quitado capillas para abrir, para recuperar la luz que entraba a la mezquita. Aquí un Aterramán tercero, como veis, está un poco desplomado porque las arquerías empujaban y hubo que reforzar toda esta fachada para soportar el empuje de las arquerías hacia el patio. Como veis, es un espacio realmente emocionante. Cuando uno se da cuenta que estamos hablando del siglo IX, en Occidente realmente estaban aún incipiente totalmente, aún no había nacido el arte románico. Bueno, aquí tenemos ya la maravilla de Córdoba. Córdoba va a realizar algo que no había hecho ninguna de las mezquitas. Va a lograr que la altura que se está tratando de alcanzar se logre con una única unidad, con una unidad absoluta, con un gran arco, por así decir, apoyado por otro arco inferior. La solución es fantástica porque además, fijaros, utiliza columnas mucho más pequeñas que las que encontraban de las villas romanas que había por Andalucía y logran esa altura magnífica con una única arquería altísima que es apoyada por otra arquería, arriostrada por otra arquería más baja. Es decir, logra lo que nunca ninguna mezquita había logrado, la unidad de la arquería. Luego tiene este juego de ladrillo y piedra que va a tener tanto éxito en el Islam. Aquí es donde se inventa. Aquí se inventa también el arco de herradura, de herencia española también. Y luego fijaros la maravillosa, en cierta manera, la pequeña escala de las columnas, el ritmo tan maravilloso que se consigue, la escala a la vez humana y a la vez grandiosa. Bueno, el lugar es fascinante. Yo os digo la verdad, respecto a iglesias cristianas me ha parecido que este era un espacio donde uno nota la presencia de Dios, de un Dios sí más abstracto, pero más, de cierta manera, como más eterno, más impasible. Esta es la mirando hacia las entradas, donde van a estar las entradas. El techo era de madera, algo así, luego el mundo barroco lo recubrió de bóvedas, luego se han recuperado las vigas de madera. Los capiteles, muchos en las primeras mezquitas, eran todos aprovechados, y ya en la mezquita de Almanzor ya se hacen para la mezquita. Fijaros con qué elementos tan pequeños, ladrillo, pequeñas piedras, se ha logrado un elemento tan emocionante. Es realmente un espacio, quizá también la oscuridad le da esa belleza. Esta es parte ya del área de Almanzor, que va a repetir todos los capiteles. Tiene ya, por así decir, una seriación en la construcción. Y bueno, fijaros, he buscado fotos de antiguas postales para... Mira, aquí está la catedral, como veis, no uno efectivamente estorba, pero realmente no pierde uno la emoción de la mezquita. Otra de los temas de la mezquita es su sentido, casi crea un sentido diagonal, supera al resto de mezquitas que habéis visto que siempre marcaban la dirección como muy clara, con esas enormes columnas, con la visión. Aquí todo es tan transparente que casi que genera un espacio tridimensional, es decir, no es el espacio bidimensional de la mezquita, sino que hay una fluctuación del espacio en todas direcciones. Uno le hace sentir más perdido, no sabe bien hacia dónde está el muro de oración, pero eso también es muy, muy hermoso porque convierte todas las direcciones en direcciones de oración. Esta es la de Almanzor, como veis, es más tosca, es muy grande y construida, ya las columnas están talladas para ella, no son reaprovechadas. Los capiteles también, como veis, más toscos, están tallados para ella. Un poco refleja lo que era el Almanzor, ¿no? Que era un gran general que retrocedió la reconquista casi 300 años. Y este es el tesoro de los tesoros, que es la preparación en esta nave central para el mihrab, que va a ser el mihrab más hermoso del Islam. Fijaros aquí, hay una sucesión de colores en las columnas,
hay arcos que arriostran las arquerías y que te van preparando con estos maravillosos arcos entrecruzados, lobulados, para el espacio del mihrab. Y no solo eso, va a preparar 2 cúpulas, uno al comienzo, a la Ken, una maravillosa cúpula al pie del mihrab. Fijaros que aquí van a nacer en parte esto retomado por los artistas del occidente europeo cristiano, va a dar origen, según muchos historiadores, a lo que será el arte del cister y luego el arte gótico, la utilización de arcos de refuerzo que al final sustituyen a la cúpula unitaria. Tenemos el mihrab al lado de los 2 espacios que lo acompañaban, donde se llamó a mosaístas de Bizancio para decorarlo e hicieron estas maravillas. Las columnas que lo flanquean en las columnas de la primera mezquita o de la segunda mezquita, no sé bien, recuerdo ahora. Y fijaros, el mihrab es el más maravilloso del Islam. ¿Por qué? Porque es un espacio, es un espacio interior con personalidad, no es solo un nicho, un espacio maravilloso. Aquí tenemos la cúpula, preciosa como veis, donde una gran cúpula se va apoyando en una cúpula menor que ha sido marcada por estos arcos que van. Pero aquí dicen que están haciendo ya el mundo del arte gótico o del románico, del cister, donde el arco fue sustituyendo a la bóveda. Pues es un espacio maravilloso ante el mihrab. Y este es el maravilloso hecho con los mosaicos de Bizancio ante un espacio interior bellísimo, unos mármoles Macael. Fijaros qué espacio tan fascinante. Es asombroso que realmente no sea un espacio para Dios, porque aquí no está Alá, solo marca una dirección. Y aquí fijaros, las excavaciones de la mezquita han aparecido los restos de la basílica cristiana que había antes, y aunque no es han aparecido dibujos con el crismón, y fijaros que luego apareció una piedra, una lástima que no tenga aquí fotografía, muy parecida a esta que se cree que es el primer mihrab de la primera mezquita de Córdoba. Emocionante, que era una concha con esta forma copiada sin ninguna duda de la basílica paleocristiana. Estas son las capillas al lado del mihrab, con unas cúpulas más sencillas pero muy hermosas, que como veis ya se atreven a cruzar el espacio de la cúpula, creando una cúpula de arcos entrecruzados, o la otra bien en otro lado. Y aquí vemos en los tejados, fijaros, estas son, sobre esas cubiertas planas de madera, vienen unas vigas de madera que forman la cubierta inclinada, porque claro, en Córdoba llovía, y sobre la arquería van los acueductos para sacar el agua de lluvia. Y aquí, como veis, aquí aparece la catedral cristiana, que se logró meter, es una impresionante catedral, logró adaptarse con sus tremendos esfuerzos a las arquerías de la mezquita. Esta es la primera iglesia cristiana. Como veis, ha sustituido 2 columnas, pero bueno, en cierta manera se ha integrado muy bien, ha respetado el resto de la mezquita. Es decir, ha sido respetuosa. Y ahora pasamos a otro de los grandes monumentos más tardío, de otros grandes monumentos del Islam en España. Podría buscar ejemplos del Islam del mundo que tiene maravillas, pero me he querido centrar en estos porque son realmente excepcionales. Esta la Alhambra de Granada. Fijaros, es una sucesión muy típica del Islam original, del mundo árabe, de espacios laberínticos, donde cada palacio tiene su personalidad. Este sería el palacio de embajadores, el que recibía a los embajadores, casi podemos llamar el salón del trono de la dinastía nazarí. Nunca se entraba a eje, siempre se entraba lateralmente. Es algo típico del mundo del Islam, por lo menos del Islam español, y que lo vamos a heredar nosotros. Siempre en las catedrales españolas, si os fijáis, se entra siempre de lado. Es rara la catedral española que se entra de centro. Siempre son las puertas laterales. Fijaros, por ejemplo, en Sevilla o en muchas catedrales, siempre son las puertas laterales las que son las importantes. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos marquen ejes en la distancia, nos gusta entrar por sorpresa a los espacios.
Lo mismo pasaba aquí en los palacios de Granada. Entonces uno diría, esta impresionante arquitectura tan austera, tan militar, de adobes, de ladrillos, de hormigones, tan aparentemente pobre, encierra dentro tesoros impresionantes. Fijaros, este es uno de los pasos hacia ese salón de embajadores. Fijaros la delicadeza. Fijaros, el agua siempre cuando nace en el mundo árabe español es circular y cuando muere es rectangular. Bueno, fijaros, esto es un tesoro. Esto, cuando los cristianos llegaban se quedaban realmente extasiados cómo se había podido lograr esta belleza. Y este es el maravilloso patio de Arrayanes con la torre de Comares o de Embajadores. ¿Veis aquí el agua ya estancada? Es el rectángulo, representa un poco la muerte frente al agua que nace, que es la vida. Se entra lateralmente y aparece este contraste entre las paredes ciegas de los laterales, la ligereza de la arquería, que parece flotar con todo el peso de sus yeserías. Son unas columnas finísimas. Sobre ella parece pesar el gigante del torreón. Bueno, aquí hay tantas lecciones de arquitectura, todo dentro de un espacio realmente humilde, a la vez grandioso y silencioso. Es en esta torre tan emocionante uno ve herencias de Roma, el mundo del ladrillo, de las arquerías, pero todo lo ha transformado el mundo árabe, dándole esa fuerza, quizá en relación con ese paisaje tan emocionante del desierto, y luego el contraste entre el blanco de las paredes y las yeserías. Fijaros que son todo materiales realmente más o menos humildes, exceptuando el mármol de las columnas. Bueno, es un espacio de ensoñación, porque como veis, lo pesado flota sobre lo ligero. Parece que esta arquería está soportando el peso de la gigantesca torre. A la vez crean estos filtros continuos. Islam es un continuo contraeje. En este eje que ha quedado detenido por el agua aparece el contraeje de este pórtico. Es una sucesión muy diferente a la arquitectura occidental, que enriquece muchísimo todos los recorridos. Bueno, ya veis, fijaros, realmente es una construcción humilde que acompaña la aparición de esta gigantesca torre que oculta en un maravilloso salón de embajadores. Fijaros qué bonita esta maqueta, que expresa muy bien eso, expresa cómo guarda un corazón de oro. Y este es ya el paso a la Torre de Comares, al Salón de Embajadores. Uno de los espacios más emocionantes de la arquitectura mundial. Fijaros la luz alta, a la vez el nivel bajo, ese juego siempre de bajar la escala y en lo alto sorprenderte con una luz, el techo maravilloso que representaba el paraíso. Este espacio es fascinante. Es natural que el Islam lo copie continuamente en sus nuevos palacios, porque aquí realmente se logró llegar a uno de los puntos cumbre de la arquitectura de todos los tiempos. Y ello está encerrado en la torre militar. Nos despedimos de él y pasamos a otro de las maravillas. Aquí ya parece como si fuera una premonición de lo que luego hará la arquitectura árabe en la India, a la mayor delicadeza, a la mayor asombro. Fijaros, aquí hay tantos temas de asombro, la finura, los arcos estrechísimos, el peso sobre unas columnas finísimas, los aleros que parece que apuntan hacia arriba, algo que solo se da en la India y que aquí en Granada tiene su primer ejemplo. El peso de las cubiertas, algo que en el Islam nunca había sido importante, aquí se va a hacerlo y luego el Islam lo va a copiar. Bueno, como veis, es el patio de los leones. Otra de las grandes maravillas del mundo, de la arquitectura del mundo. Es un espacio de ensoñación. Aquí cualquier leyenda, cualquier sueño, cualquier historia tiene cabida. Yo creo que la arquitectura no ha logrado ni en el gótico siquiera unos espacios así. Un asombro total. Esto parece un sueño. Es emocionante, impresionante. Y esto realmente
ha logrado alguna vez una belleza así? Una delicadeza tal, con elementos tan humildes como es el yeso, una pequeña policromía. O esta maravilla también, como lo pequeño repetido hasta el infinito puede producir tanta belleza, tanta emoción. Bueno, no hay manera de expresar la belleza del Patio de los Leones, la belleza en general de la Alhambra. Os aconsejo que si alguna vez vais, cojáis la visita nocturna. Las dos, la diurna y la nocturna, porque es una de las grandes piezas de la arquitectura. Por supuesto, el Islam hará maravillas cuando se atreve a sacar la decoración al exterior, como en el mundo persa, produce estas maravillas que se habían iniciado en la Alhambra de Granada. Es allí donde aparecen las cúpulas de mocárabes, que serán las que luego se repetirán. Pero la finura, la delicadeza, realmente este es un Islam desconocido, porque es un Islam de delicadeza y a la vez de una fuerza tremenda, ¿no? Parece que ahora solo ha quedado el Islam de la fuerza y el Taj Mahal, uno de los elementos más emocionantes, que no es más que una capilla realmente, donde todo apunta hacia la belleza. Y lo comentamos en la lección anterior, les encantó tanto Santa Sofía que la copiaron como mezquita, aunque no tenía nada que ver con la idea de mezquita del Islam. Y la copian, como veis, con las contrabóvedas, resistiendo mucho mejor que Santa Sofía el empuje de la cúpula, pero reducen el tamaño de la cúpula y esto produce un espacio que, a pesar de, fijaros, la belleza de esta mezquita, es la mezquita azul, sin embargo dentro, aquí tenéis la preciosidad, ese contraste que Bizancio no quería. Bizancio no tenía estas torres, pero ellos las tienen son como cirios hacia el cielo. Pero sin embargo, como veis dentro, aunque es de una belleza tremenda, no tiene la fuerza que tenía Santa Sofía. Es decir, ellos no creen que Dios esté aquí, mientras que los que construyeron Santa Sofía sí. Entonces, Santa Sofía es un sagrario para su Dios. Esto no, esto es un espacio de reunión. Y se ve que casi, podríamos decir casi, parece un salón de baile, es decir, no tiene la fuerza que tenía Santa Sofía. ¿Veis? Es un espacio precioso, pero sin esa fuerza. ¿Por qué? Porque el Islam realmente, estas formas se adaptan mal al concepto de mezquita de Islam, con sus techos oscuros. Pero bueno, acabamos con esta imagen de la mezquita azul, mostrando cómo el Islam puede copiar a Occidente, al mundo del Imperio Bizantino, cómo puede retomar muchas cosas del mundo griego y romano y transformarlas según su sentido. Muchas gracias.